Tachejao, hola a todos, soy Alberto Hidalgo y en esta ocasión quería hablaros de un personaje querido y conocido por millones de personas en el mundo entero. Ese es Chuck Norris. Chuck Norris, que lo tenemos aquí, en la portada de la revista Dragon's Magazine, la mejor revista de artes marciales publicada en español. Pues este señor es famoso en los últimos años, sobre todo, y principalmente conocido por eso, por los más jóvenes, por los memes que corren por internet desde el año 2005-2006, en los que se le endiosa y en los que se le pone como creador y vengador del mundo y demás. Unos memes muy graciosos que incluso él ha salido en entrevistas en televisión en Estados Unidos hablando de ellos y riéndose de ellos, porque él es un hombre muy amable y es un hombre con sentido del humor. Pero ¿quién es realmente Chuck Norris? Los que son de mi generación lo conocen, los de las generaciones anteriores a la mía también, los más mayores evidentemente lo conocen, pero las generaciones más nuevas, los jovencitos, quizás no sabéis mucho sobre este señor. Así que os voy a hablar un poco sobre su vida y os voy a explicar quién es este señor y qué es lo que ha hecho para ser tan famoso en el mundo. Pues bien, Chuck Norris, cuyo nombre real es Carlos Ray Norris, nació el 10 de marzo de 1940 en Estados Unidos, en una reserva india. Su madre era de origen irlandés y su padre era un indio cherokee, por eso que se nació y se crió en una reserva india en la que, bueno, los niños no le tenían demasiado aprecio porque él era rubito y la mayoría de allí pues eran 100% indios, así que bueno, como él era distinto, se metían con él y le hacían la vida imposible. Era el mayor de 3 hermanos. Chuck Norris tenía 2 hermanos pequeños. El mediano de ellos murió en la guerra del Vietnam. Chuck Norris, en su infancia, en su adolescencia, bueno, era un chico bastante tímido y reservado, muy buen chico, tenía fama de ser majete, pero era un tanto introvertido. Cuando le mandaron a hacer el servicio militar a Corea, allí tuvo ocasión de relacionarse con coreanos y aprender artes marciales. Fue así como se sacó el cinturón negro de judo y el cinturón negro de Tang Soo Do, que es un arte marcial coreana muy similar al taekwondo, como un mitad taekwondo, mitad karate, una cosa así. Él tenía la opción de jugar a las cartas y pasar su tiempo libre perdiendo el tiempo o practicar artes marciales, y decidió forjar su carácter, su personalidad y su cuerpo entrenando disciplinas orientales, y fue así como comenzó la leyenda que es a día de hoy. Pues bien, Chuck Norris como os digo, hizo el servicio militar allí en Corea, lo hizo en el Ejército del Aire. Cuando lo licenciaron, volvió a Estados Unidos, se casó con su novia, con la novia que tenía en aquella época, ya cuando tenía 19, 20 años, era un chico jovencito, incluso un poco antes, 18, 19, 20 años se casó, y abrió una escuela de artes marciales, una escuela de karate. En aquella época, como en Estados Unidos, lo único que se conocía de artes marciales de golpeo de puño y pierna era el karate, pues aunque él hacía Tang Soo Do, lo tuvo que llamar karate porque si no la gente no sabía lo que era. Fue así como comenzó, y la verdad es que no tuvo demasiado éxito inicialmente. Entonces él pensó que quizás si participaba en campeonatos de artes marciales y se hacía un campeón conocido, su escuela tendría más renombre y empezaría a ir más gente. Fue así como participó en varios campeonatos. En las 2 primeras ocasiones no hubo suerte y quedó eliminado en la primera ronda, y ya en la tercera vez ya sí que quedó campeón. Fue así, participando en campeonatos de artes marciales, como conoció a Bruce Lee. Bruce Lee, que en aquella época estaba en Estados Unidos, había montado sus escuelas de Jeet Kune Do y estaba dándose a conocer. Bruce Lee no participaba en los campeonatos como competidor, pero sí hacía exhibiciones de artes marciales. Y bueno, en uno de esos campeonatos, en el campeonato de Oakland de 1964, Bruce Lee fue el que le entregaba el trofeo a Chuck Norris, que fue el campeón de aquel torneo. Y fue así como tuvieron ocasión de conversar y entablaron amistad. A partir de entonces, Chuck Norris y Bruce Lee empezaron a entrenar juntos. Hay gente que dice que Bruce Lee entrenaba a Chuck Norris. Bueno, yo creo que era más bien un intercambio. Chuck Norris recientemente dijo en una entrevista que él fue el que le enseñó a dar la patada giratoria a Bruce Lee, porque Bruce Lee venía del Wing Chun, y el Wing Chun es un arte marcial un tanto limitado, por así decirlo. Es muy efectivo, es muy contundente, hay gente que es espectacularmente buena con el Wing Chun y efectivos al máximo, pero el Wing Chun hay que reconocer que era y es un arte marcial, un estilo de Kung Fu un tanto limitado, ¿no? El Wing Chun concretamente que practicaba Bruce Lee, pues
con respecto al tema de golpeo con las piernas, pues tenía patada frontal, patada lateral, patada hacia atrás, de cintura para abajo, y se acabó, ahí acababa todo, ¿no? Entonces Chuck Norris fue el que le metió en todo ese tema de las patadas giratorias, que son muy propias de las artes marciales coreanas, que él había aprendido allí en Corea durante el tiempo que estuvo allí destinado. Y bueno, hubo ese intercambio y Chuck Norris evidentemente mejoró como artista marcial porque Bruce Lee tenía mucho que aportar, pero Bruce Lee también absorbió de aquello y luego quedó reflejado en la gran pantalla con sus fantásticas películas de artes marciales. Debido a esta complicidad, Bruce Lee en 1969 estaba trabajando en la película La mansión de los siete placeres como coreógrafo de luchas. Y fue así como enchufó a Chuck Norris para hacer un personaje secundario en el que apenas se le ve y ni siquiera sale acreditado como chofer de limusina o algo así. Fue su primera aparición en el cine, porque anteriormente lo único que él hacía pues, era competir en artes marciales y dirigir su escuela o sus escuelas de artes marciales, y ahí se acabó. Gracias a esta oportunidad tuvo su primer contacto y luego su gran oportunidad, la gran oportunidad que le hizo famoso a Chuck Norris a nivel mundial, fue, otra vez gracias a Bruce Lee, con la película El furor del dragón en 1972. Bruce Lee quería coger inicialmente a Joe Louis, otro competidor de artes marciales, como su oponente, pero este tío era muy arrogante y chulo, al menos en aquel momento lo fue, y no quiso salir en la película con Bruce Lee dejándose vencer por un chino. En cambio Chuck Norris, que era mucho más humilde, mucho más fácil de tratar con él en este sentido, pues aceptó de buen gusto y bueno, gracias a eso Chuck Norris se hizo una superestrella, se hizo muy famoso. Hizo aquella película que le reportó, aparte de dinero, fama y la posibilidad de continuar en el mundo del cine. Le ofrecieron participar en Operación Dragón, haciendo el personaje de O'Hara, que interpretó Bob Wells en dicha película, pero lo rechazó porque él quería forjar su carrera de manera independiente y por su cuenta. Fue así como hizo la película El Tigre de San Francisco, una película americana que muy poca gente conoce quizás, en la que Chuck Norris hacía de villano principal. Seguía haciendo de malo, pero en esta ya aparecía con el cabello rubio y llevaba el peso del personaje villano principal, no como en la del Bruce Lee, que era un secundón, a pesar de que era célebre y la escena de la lucha en el Coliseo Romano fue la más importante de la película, pero el malo principal era el jefe mafioso de aquella película, ¿no? En esta, en El Tigre de San Francisco, ya Chuck Norris era el malo principal. Eso le dio la posibilidad de continuar haciendo películas. Estuvo haciendo películas como Breaker Breaker, que tampoco es nada conocida, y el éxito le empezó a llegar con la película Los valientes visten de negro de 1977. Allí ya Chuck Norris empezó a lanzar su carrera hacia adelante y protagonizó otros títulos de artes marciales como Fuerza 7, como Duelo Final, la primera película de ninjas americana rodada en 1980, Golpe por Golpe, Furia Silenciosa, Marcado para Morir, o McQueer Lobo Solitario. McQueer Lobo Solitario, rodada en 1983, marcó un break en su carrera, ¿no? A partir de ahí, sus películas nunca terminaron de tener el éxito que él le hubiera gustado, ni el éxito que los productores querían para las películas en las que estaban invirtiendo el dinero. Pensaban que iban a recuperar más o a ganar mucho más de lo que estaban ganando. Entonces, a partir de ahí, ya Chuck Norris bajó de escalón y estuvo completamente encasillado en el cine de serie B, cine de acción de serie B de los años 80, y sus películas así se hicieron célebres. Empezó a trabajar con la Cannon Films, cosa que hizo ya prácticamente todo lo que duró el resto de su carrera cinematográfica, hasta empezar con la serie de Walker Texas Ranger, y protagonizó con la Cannon Films títulos tan conocidos y tan populares como las de Desaparecido en Combate, la 1, la 2 y la 3, El Templo del Oro, Delta Force 1 y 2, El Héroe y el Terror, Código de Silencio, entre otras, ¿no? Fueron las películas que él estuvo haciendo en aquellos años, películas policíacas, películas sobre el ejército, tiroteos, hombres duros, Invasión USA en 1985, que se hizo la película más alquilada en los videoclubs, porque él se hizo ya un actor, pero de cine de serie B, conocido sobre todo ya más bien a nivel del videoclub. Era en los videoclubs donde las películas de Chuck Norris rentaban, ya que todo el mundo
alquilaba las del Chuck Norris, él era el número uno en el videoclub cuando otros eran los número uno quizás en la taquilla en los cines. Pero igualmente él tenía ahí su estatus, su rango y su fama. Al comienzo de la década de los 90 protagonizó la película Hitman e hizo la película Juntos para Vencer, y a partir de ahí ya empezó con la serie de Walker Texas Ranger, inspirada en el personaje de McCoy Lobo Solitario. Walker Texas Ranger la estuvo rodando entre 1993 y el 2001. La serie tiene sus años. Estuvo muy bien, era una serie muy entretenida, llena de valores, bueno, había hostias a punta pala, y Chuck Norris cantaba la canción de cabecera de la serie. Esa misma canción que se repetía episodio tras episodio, pues estaba cantada por él. Allí, pues, Chuck Norris realmente interpretaba a Chuck Norris y hablaba, pues eso, las escuelas de artes marciales. Él era un Ranger de Texas que tenía que cargarse a todos los gamberros y macarras que hubiera a su alrededor y le tocaran las narices o hicieran alguna cosa mala. La serie está bien, para los que no la hayáis visto vale la pena que veáis algún episodio porque seguro que os va a gustar. La estuvieron emitiendo durante muchísimos años. Walker Texas Ranger es una de las series más famosas, así en Occidente, de este estilo, americanas de acción. Estuvo bien. Durante todo ese tiempo Chuck Norris siguió rodando películas. Hacía películas para la serie B o películas que eran de formato televisión, para la televisión. Como Cuestión de Honor, como Top Dog, el perro policía, el perro sargento. Hizo también El mensajero del infierno. Hizo El guerrero del bosque, por el que se llevó un premio a la mejor película infantil de 1996. Estuvo haciendo una serie de películas. Incluso en el mismo año en el que acabó la serie, rodó otra película. Rodó la película El hombre del presidente 2. El hombre del presidente 1 la había hecho en el 2000. En el 2001 hizo El hombre del presidente 2. Justicia infinita, que fue una película un tanto... Tuvo una serie de problemas porque resulta que hablaba del terrorismo islámico, y en la película destruían los islámicos las Torres Gemelas, cosa que pasó en la realidad. Nadie se lo podía esperar. Al menos eso se supone. Y evidentemente eso hizo que se retrasara el tema del estreno de la película, se cambiaran algunos comentarios, algunas cosas, porque casualmente coincidía con la realidad. A partir del 2001, Chuck Norris ya trabajó muy poco. Hizo la película en 2003, Las campanas de la inocencia, con su hijo Mike Norris. Hizo un cameo en la película Cuestión de pelotas, de Ben Stiller. Y ya por último, en 2005 rodó The Cutter, su última película de acción protagonizada por él. Y ahí ya se jubiló con 65 años, ya tenía una edad para jubilarse. Se dedicó ya a otro tipo de cosas. La última aparición que se vio en una película en la que apareciera Chuck Norris fue en Los Mercenarios 2, perdón. En Los Mercenarios 2 del 2012, en la que hacía un personaje muy similar a lo que siempre ha hecho él, de tipo duro y demás, ¿no? Matando malos y dando hostias. Está fantástica la película, al margen de que salga Chuck Norris, también aparece Jean-Claude Van Damme en esa misma película, con un montón de personajes del cine de acción de los años 80 y 90. Es una película fantástica, os la recomiendo a todos. Y bueno, aparte de todo el tema del cine, aparte de todo el tema de la televisión, Chuck Norris es un empresario de éxito, ha escrito varios libros de artes marciales y sobre su vida, filosofía y demás. Es patrocinador de muchos aparatos de gimnasia. Es más, él ha hecho muchos anuncios en los que sale entrenando con aparatos de gimnasia de diferentes tipos, de estos para el hogar. Es un tío muy religioso, siempre ha sido muy católico. Tuvo problemas desde pequeñito con el tema de su padre era alcohólico, eso también le marcó de por vida, quizás también por eso su humildad y su manera de ser, su cortesía, su educación. Es un tío al que todo el mundo habla bien de él, es un tío muy correcto, muy humano, muy humilde y muy querido por todos los que lo conocen, o por lo menos por casi todos. El año pasado sufrió un par de infartos, de los que gracias a Dios pues ha podido recuperarse, y en los últimos tiempos anda de pleitos con unas farmacéuticas porque, bueno, al parecer a su mujer le pusieron unas inyecciones para hacer unas pruebas médicas. Aquellas infecciones estaban en mal estado o tenían algún tipo de problema y le han causado enfermedades, molestias, malestares en el sistema nervioso y en los riñones a su señora, a la mujer de Chuck Norris, a la madre de sus dos hijos mellizos pequeños que tendrán alrededor de 18 años. Porque Chuck Norris tiene 5 hijos, tiene 3 mayores que tuvo de su primer matrimonio y los 2 pequeños de su matrimonio actual. Y bueno, pues ahora anda de juicios
y de temas legales con todo esto por el tema de su señora. Chuck Norris es ya mayor, tiene 78 años, una vida llena de éxitos y de victorias, todo un ejemplo a seguir como hombre, republicano de toda la vida. Incluso cuando se mencionaba el tema de independizar Texas, los tejanos lo querían al de presidente. Evidentemente yo no sé hasta qué punto eso es real o ficción, el tema de Texas independiente, pero bueno, ahí está, y es un tema que puede hacer gracia más o menos. Y bueno, eso es todo sobre Chuck Norris, espero que os haya gustado este vídeo. Os recomiendo que veáis sus películas y su filmografía, sobre todo a aquellos que no lo conozcáis. Es un hombre digno de admiración y, como he dicho antes, todo un ejemplo a seguir. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por ver mi vídeo, que Dios os bendiga, mis mejores deseos para vosotros y hasta la próxima.